Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta le muestra al rey su pecado a partir de una historia ficticia, pero que en realidad se trata de él y del asesinato de Urías. El texto nos muestra la valentía del profeta, que es capaz de enfrentar a la autoridad que ha pecado, y la respuesta humilde de un rey que es capaz de reconocer su error. Ambas cosas parecen hoy impensables. Sin embargo, si somos profetas, debemos enfrentar a la autoridad si ésta ha pecado. Y si somos autoridad, debemos reconocer humildemente cuando hemos hecho mal las cosas. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día implorando la misericordia y el amor de Dios, y por eso humildemente, penitentes, nos presentamos ante Dios y pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y danos la eterna alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. El Señor envió al profeta Natán ante el rey David. Él se presentó y le dijo:
Había 2 hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada, fuera de una sola oveja pequeña y que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico, y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así habla el Señor, el Dios de Israel. La espada nunca más se apartará de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías elitita. Así habla el Señor: yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Arrebataré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a otro que se acostará con ellas en pleno día. Porque tú has obrado ocultamente, pero yo lo haré delante de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor, por su parte, ha borrado tu pecado, no morirás. No obstante, porque con esto has ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua.
Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, Jesús increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es lo que acabamos de escuchar, este evangelio. Los hombres que acuden aquí a Jesús. Fíjense que primero Jesús, que en realidad nos pide y nos dice: pasemos a la otra orilla. Ya sabemos, en varias circunstancias le escuchamos a Jesús que dice a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Siempre el mar, que significa las calamidades, que significan los obstáculos, las dificultades. Pero coñan de diga tú y la ya sante pese, ya guatá, ya asá, ya jamás veo otro lado, lleva, no, imposible. Necesitamos de una embarcación, necesitamos de algo. La barca, ¿verdad? Bueno, y aquí esto es lo que Jesús les está diciendo: crucemos a la otra orilla, es decir, venzamos el mal, pongámonos en una nueva situación, dejemos esta situación del pasado, crucemos, venzamos todo aquello que se nos presenta como obstáculo en la vida para encontrarnos con aquella nueva situación que encontraremos del otro lado del mar, es decir, del otro lado del mal, podemos decir, interpretando, ¿verdad?, lo que quiere transmitirnos el autor sagrado. Y entonces, por eso, al decirle crucemos a la otra orilla, ellos suben a esta barca, se ponen en camino, pero dice enseguida que apenas se ponen a caminar buscando, cuando estamos buscando los nuevos horizontes, cuando estamos buscando los nuevos caminos, una nueva realidad en nuestra vida, da el pesan de la yayujuta. Siempre yayujuta lleva dificultades, siempre yayujuta quien pone palos en la rueda, siempre yayujuta la yargel bañandé, nañandere ya lleva. Y esto es lo que nosotros le llamamos el famoso Satán, ¿verdad? Que en hebreo Satán, la palabra Satán quiere decir tentación, tentación. Pe de kutu iahina, penandere yayahina. Ese que te está molestando, ese es el Satán, el Satanás, como nosotros le llamamos después en castellano. La palabra hebrea quiere decir el que te tienta. Entonces tenemos muchas tentaciones que no nos dejan navegar tranquilamente. Entonces se levanta el vendaval, eso quiere decir la tormenta en nuestra vida, que casi comenzamos a hundirnos. Fíjense que comienza, dice, a entrar olas en la barca, entran las aguas en nuestra vida. Y lleva, hacemos agua por todas partes ya. Alguna vez estamos haciendo agua por todas partes. Es decir, no estamos haciendo un camino así como el Señor quiere de nosotros. Tenemos dificultades, tenemos problemas. Nosotros mismos entonces estamos todos agujereados, ya llueve, ya lleva. Entonces hacemos agua por todas partes. Tenemos que arreglar entonces esta situación por no que la yatiquipañeina. Y entonces esta barca que se iba llenando de agua, y da miedo evidentemente, después te presenta ahora la segunda partecita a un Jesús que estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Esto quiere decir, queridos hermanos, que el Señor está siempre presente, pero el Señor está durmiendo en tu vida. Muchas veces le dejamos dormidos al Señor en nuestra barca. Muchas veces le dejamos dormidos porque nosotros pensamos ñandente oilla ya popata, ñandente oiñan bojasata comba irucua de una orilla a la otra orilla, ¿verdad? Nosotros pensamos que podemos llevar nuestra vida, nuestra barca, nuestro grupo, nuestra familia, nuestra propia existencia sin Dios. Y entonces le dejamos dormidito a Jesús. Aniquebo añande yara, porque angarepu, Jareta seina para yapuana, para isa para yapuana, hacia posee la serecobeu y la sea yapuana, a la sea posea, ¿entienden? Entonces aquí te da esa sensación de
lo que significa el orgullo, ¿verdad? En la persona, en nosotros, que decimos Sheikwa Paoi. Yo no necesito que la otra persona me oriente y que me diga. Entonces vamos a dejarle dormidito ahí, vamos a dejarle dormidito. Que no me hable luego, que no me diga luego. Y este Jesús se manifiesta a través de tu mamá, de tu abuela, de quien sea, ¿verdad? De tu amigo que te está diciendo y te está llamando la atención, ¿verdad? Entonces vos preferís que ellos se queden nomás dormiditos. Pequeño bebé, anipe maña la shayapoa, anipe maña la sherecovere, anila peguata sechen dieja pellece shemba eisha ma shayapoa la sherecovere. Bueno, por una parte es importante este diálogo y entender también qué significa. No es un direccionar la vida de los demás, sino que es un estar presentes. Presentes en el sentido de escuchar, de ver, de saber, de compartir, de caminar juntos. Porque vivir en relación, vivir en comunidad siempre significa esta ayuda mutua, como dice el Génesis, ¿verdad? Esta ayuda que cada uno presta el uno al otro. Y bueno, aquí entonces nosotros encontramos la situación del vendaval que se nos viene. Y entonces dice, lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Aquí encima nosotros vamos sobre Dios. Cuando tenemos dificultad, ñandé, ya guriyuke. Hago anga ya esa ahí, ñandé ya yo puye ese. Debe no importa, va a violar quiere ir a beber ande ya poimba e besa mi ore que. Ande ñanduy bigo. Se ya iba a yetere imagina. Andere que ñande yara. Esto también suele suceder, ¿eh? Y esto lo escucho al 2x3, ¿verdad? Porque opeñan de ella desporchica contra ñandeyara, opeñan de ella lleva ñandeyara na serendu ñandeyara ando ya puila sea ayerurea su peñan de yara ñandeyara no ando yo hijando ya pues porque se tañen bo es lo mismo llegando y coyente dándome y shela ayerurea y supe y así, ¿verdad? Estas son nuestras famosas quejas. Pero sin embargo, el Señor que se despierta cuando nosotros acudimos al Señor, pero con esa sinceridad de corazón, ciertamente, el Señor dice, increpa al viento y dice al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino esa gran calma. Pidamos esta gran calma para nuestra vida, para poder caminar de acuerdo a sus mandamientos, para que podamos hacer bien, que nuestra familia viva en la serenidad, para que nuestra familia viva siempre en ese deseo de encontrarse con Dios y de tener esa vida digna, esa vida que Dios quiere de nosotros y que nosotros con nuestro esfuerzo, teniéndolo a Dios ciertamente en medio de nosotros, lo conquistamos y lo tenemos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento presentaremos al Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones. A cada intención respondemos, atiende, Señor, nuestra oración. Atiende, Señor, nuestra oración. Por nuestra Iglesia, para que enseñe a los hombres sobre la presencia del Dios liberador, oremos al Señor. Atiende, Señor, nuestra oración. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que el poder del amor libere a todos y prediquen con alegría a todos los hombres, oremos al Señor. Atiende, Señor, nuestra oración. Por nuestros enfermos, para que demos ejemplos de caridad a los más necesitados y sean respetados por los demás, oremos al Señor. Atiende, Señor, nuestra oración. Por las familias desorientadas, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza, oremos al Señor. Atiende, Señor, nuestra oración. Dios misericordioso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar.
ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos con alegría este sacrificio de alabanza, Señor, en la celebración de la Madre de tu Hijo. Y te pedimos que por este sagrado intercambio de dones aumenten en nosotros los frutos de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros
cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañán de llana o besará.
Jesucristo, tu pañan de llana o besará. Reipe aba, angay para puwi, ore por yacubereko. Jesucristo, tu pañan de llana o besará. Reipe aba, angay para puwi, oremo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oración final. Alimentados con estos dones, te pedimos, Padre, que podamos confesar con las palabras y las obras a quien recibimos en la Eucaristía, tu Hijo, nacido de la Virgen María, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. A tu encuentro venimos, María, tu presencia nos llena de paz. De tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan, eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, eres María, reina de la paz.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios.
El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio.
Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante
una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. De tu amor. ¿De qué me vale, Jesús? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y estamos leyendo este segundo libro de Samuel. Y hoy leitmotiv, el pecado contra el Señor. Continúa la historia de David, que había embarazado nada más y nada menos que a la esposa de uno de sus soldados, Urías, y luego lo manda a matar. Ante esta situación, en aquellos días el Señor envió a Natán donde estaba David. Entró Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo perder esa oveja o un buey para invitar a su huésped, tomó la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, el que ha hecho esto es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Pero Natán le dijo: tú eres ese.
Entonces, queridos hermanos, aquí entonces el Señor a través de la conciencia que le está hablando y le está diciendo, Dengolare ya puedo David oye pues Isea lleva, como ya se la otra. Pero sin embargo, ante esta parábola, ante este cuento que le está diciendo Natán, lo hace entrar en conciencia. Lo importante es lo que continúa, ¿verdad? Porque David reconoce ante el Señor que ha pecado. Y por eso hoy, leitmotiv, idea central, queridos hermanos, ante tantos pecados, lo importante es reconocernos pecadores. Lo importante es reconocer nuestras faltas y desde ese reconocimiento volver al camino de Dios, como lo hizo el rey David. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.